Hoy hablaremos de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento con aceleración. Para ello tenemos que tener clara las siguientes definiciones. En primero, que en la mayoría de movimientos la velocidad no permanece constante. Los objetos en movimiento aumentan la velocidad o frenan. Estos cambios se describen mediante una magnitud denominada aceleración. La aceleración se representa con la letra A minúscula y no es otra cosa que la variación de la velocidad que experimenta un móvil en una unidad de tiempo determinada. Para ello tenemos la siguiente fórmula, donde representa, donde A representa a la aceleración, delta V representa al cambio de velocidad y delta T representa al cambio de tiempo. Para poder obtener delta V y delta T usamos la fórmula que dice que la velocidad 2 menos la velocidad 1 partido tiempo 2 menos tiempo 1 va a ser igual a la aceleración. Esa sería mi primera fórmula. De acá entonces voy a derivar un ejemplo que dice de la siguiente manera. En la carrera de una partícula, una vez tomada la salida, el móvil cambia de velocidad como se muestra en la tabla. En el movimiento, los registros de la rapidez en cada uno de los tiempos indicados muestran que la velocidad aumenta progresivamente. Es este caso, decimos que hay aceleración debido a que existen diferentes velocidades en el movimiento de la partícula cuando se traslada de un punto a otro. Si vemos el ejemplo, entonces, nuestra partícula, que es nuestro perrito, está al inicio en reposo con velocidad cero y tiempo cero. Y va entonces aumentando progresivamente la velocidad y progresivamente va aumentando también el tiempo. Una vez entendido esto, vamos a determinar entonces qué aceleración es la que sufre el móvil. Muy bien, tenemos entonces en nuestra tabla lo siguiente. Cuando está en su primer momento, que es este, tiene 7 metros por segundo ya habiendo partido del reposo. Por lo tanto, a la hora de aplicar el cambio de velocidad, que sería velocidad 2 menos velocidad 1, tenemos que la velocidad 1 era 0 y le restamos ahora la velocidad 2, que es 7.7, tengo entonces en el cambio de velocidad 7.7. Hago exactamente lo mismo con los demás puntos, tomando como referencia que la velocidad 1 sería la velocidad anterior a la velocidad donde aumentó. En el punto 2, por ejemplo, tengo que la velocidad a la que aumentó fue a 8.5 metros sobre segundo, pero la anterior era la que estaba acá, ¿verdad? Que es la de 7.7. Entonces se hace la resta y me queda 0.8. Hago lo mismo con el 10, le resto el 8.5, tengo 1.5, igualmente con el 13 y sucesivamente. Entonces, ahí ya tendría entonces los cambios de velocidad. Ahora aplico los tiempos de la misma manera. Delta t es igual a t2 menos t1. En el primer caso, el t2 es 4 y el t1 era 0. Me da como resultado 4. Y hago lo mismo que en lo anterior, tomando el primer valor anterior como el primero del siguiente tiempo. Entonces a 7.6 le resto 0.4, me dan 2.7. Ahora entonces aplico la fórmula para encontrar la aceleración de los puntos. Tanto el punto 1 como el punto 2 me van a ayudar a poder trabajar esta ecuación. Muy bien. En el primer caso tengo 7 dividido 4.0, me da como resultado 9.1. En el segundo sería 0.8 dividido 2.7, 0.3 y sucesivamente con los siguientes dos momentos de nuestra partícula para encontrar las aceleraciones en cada uno de esos puntos. Por lo tanto, entonces, puesto que en el sistema internacional la velocidad se mide en metros sobre segundo y el tiempo se mide en segundos, la dimensional de la aceleración se va a expresar en metros sobre segundo partido segundo, lo que es equivalente a decir metros sobre segundo al cuadrado, que va a ser mi dimensional para representar la aceleración. Dicho entonces, aceleración va a ser igual a metros sobre segundos al cuadrado. Teniendo clara esa dimensional, ya puedo trabajar. Muy bien. Para trabajar el movimiento con aceleración, necesitamos tener más de una sola fórmula. Esta pues únicamente nos funciona para la aceleración, pero
Por ejemplo, acá dice, determine la aceleración de un automóvil que se encuentra inicialmente en reposo y que aumenta uniformemente su velocidad a 36 kilómetros por hora en 10 segundos. Dice, para trabajar en el sistema internacional vamos a tener que hacer una conversión. Voy a convertir estos 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, recordemos que, por ejemplo, que un kilómetro es equivalente a 1000 metros y que una hora es equivalente a 3600 segundos. Por lo tanto, entonces multiplico 36 por 1000 y el resultado lo voy a dividir dentro de 3600, lo cual me da 10 metros sobre segundo. Es el dato que me va a servir de velocidad para trabajar mi fórmula. ¿Sí? Sigo trabajando con la fórmula delta V partido delta T. Entonces, velocidad 2, 10 metros sobre segundos. Esta es la velocidad 2. Velocidad 1 es 0. Tiempo 2, 10 segundos. Tiempo 1, 0. Al hacer la resta me queda 10 segundos partido 10. Entonces, 10 metros sobre segundo partido 10 segundos me da como resultado 1 metro sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración. Esta aceleración cumple para la fórmula que estoy trabajando, que es esta. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si tuviera un problema con más incógnitas? Tengo que usar entonces más fórmulas. Por lo tanto, yo voy a tener un total de 4 fórmulas, las cuales me van a servir para poder solucionar todo tipo de problemas de movimiento con aceleración. Por ejemplo, voy a tener 2 fórmulas donde voy a tener que encontrar espacio o distancia, que se representa con X. X va a representar espacio, distancia, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con espacios, distancias, usaremos estas 2 fórmulas. Y todo lo que tenga que ver con las velocidades finales, vamos a usar estas 2 fórmulas. Pero de estas 4 fórmulas, puedo obtener 4 fórmulas más. Quiere decir que en total no voy a trabajar solo con 4 fórmulas, sino que al final voy a poder tener 16 fórmulas, las cuales puedo convertir a mi conveniencia, y vamos a ver un par de ejemplos donde los vamos a transformar. Veamos entonces el primer ejemplo. Dice, partiendo del reposo, un automóvil adquiere una velocidad de 108 kilómetros por hora en 10 segundos. Suponiendo que el movimiento sea uniforme acelerado, calcular, inciso A, la aceleración del móvil, inciso B, su desplazamiento a los 10 segundos, e inciso C, su velocidad a los 8 segundos iniciado el movimiento. Lo primero que tengo que hacer es trabajar un modelo que me permita obtener datos a mí para saber con qué datos cuento. Desde el momento que a mí me dicen que él parte del reposo, acá, yo sé que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Eso es lo primero. La velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces, en yo inicio trabajando esto, que es mi modelo, donde represento mi vehículo con movimiento 0 en tiempo 0 y mi vehículo que acelera para llegar a tener una velocidad de 108 kilómetros por hora en 10 segundos. Aceleración es lo que no conozco y lo que voy a encontrar. Por lo tanto, entonces, primero inicio haciendo la conversión, ya que estamos trabajando todo en metros sobre segundo al cuadrado, y estos kilómetros hay que convertirlos acá según el sistema internacional. Entonces, haciendo la conversión de 108 kilómetros por hora, tengo que la velocidad en metros por segundo viene a ser 30 metros sobre segundos. Con esto voy a empezar planteando mis datos para el inciso A. Velocidad inicial es de 0, porque parte del reposo. Velocidad final es de 30 metros sobre segundo. Tiempo es de 10 segundos y la aceleración, que es lo que no conozco. Para ello entonces aplico la fórmula. Entonces tengo la ecuación que conozco, que esa aceleración es igual al cambio de tiempo partido el cambio de velocidad, ¿verdad? Ya sabemos que eso es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Sustituyendo los valores tendría entonces, sabemos que la velocidad inicial y el tiempo inicial es igual a 0. Solo me queda el tiempo final y la velocidad final. Entonces tengo 30 partido 10.
La aceleración sería de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo aceleración acá. Muy bien. Teniendo ya la aceleración, voy al inciso B y entonces voy a ver cuál es su desplazamiento. Recuerden que desplazamiento lo representamos con X, delta X. Muy bien, entonces tengo datos, velocidad inicial 0, velocidad final 30 metros sobre segundo, aceleración 3 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo 10 segundos y desplazamiento inicial 0. Voy a encontrar el desplazamiento final. Muy bien, entonces teniendo la fórmula sé que desplazamiento delta X o cambio de desplazamiento o posición es igual velocidad final más velocidad inicial dividido 2 por el tiempo. Entonces 30 menos 0 partido 2. Recordemos que 0 más 30 da 30. Entonces 30 dividido 2 es 15. Y 15 por 10 me da como resultado 150 metros. El desplazamiento del vehículo es de 150 metros. Eso es lo que se desplaza del punto de cuando está en reposo al primer punto que yo encuentro cuando lleva los 108 kilómetros por hora. Se desplazó 150 metros. Ahora bien, en el inciso C me dice que encuentre la velocidad 8 segundos después de iniciado su movimiento. Entonces, tengo velocidad inicial de 0, ¿sí? Velocidad final es la que no conozco, aceleración 3 metros por segundo y tiempo de 8 segundos. Entonces, sustituyo en la ecuación que me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sé que la velocidad inicial es 0, por lo tanto, esto se anula. Solo obviamente voy a multiplicar 3 por 8. Entonces, 3 por 8 es 24 metros sobre segundo al cuadrado. La respuesta queda únicamente como 24 metros sobre segundo. Recordemos que la división de segundo con segundo al cuadrado me da únicamente segundo. Entonces, la velocidad 8 segundos después de iniciado su movimiento será 24 metros por segundo. Veamos otro ejemplo. Muy bien, acá dice, un tren de alta velocidad se mueve a 240 kilómetros por hora. Antes de llegar a la estación, frena con una aceleración de 15 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular qué tarda en detenerse e inciso B, el desplazamiento que necesita para detenerse en la estación desde que empieza a frenar. Muy bien. Lo primero que voy a encontrar es cuánto tiempo va a tardar en detenerse. Y lo segundo es a qué distancia antes de la estación va a empezar a frenar para frenar exactamente en la estación. Lo primero que tengo que hacer es mi modelo. Entonces, digamos, yo voy a hacer mi modelito de tren. Digamos que es un tren moderno que tiene sus vagones. Y aquí pues está la locomotora. Este viene con una velocidad, pero al momento, en cierta distancia, que él se empieza a desplazar, la aceleración es contraria, es opuesta. Esos 15 metros sobre segundo al cuadrado son opuestos a la velocidad. Entonces va a hacer que el tren se frene. Recordemos entonces que lo que tenemos que tener claro es que van a existir dos tipos de aceleración. La aceleración positiva, que es cuando una partícula o un móvil aumenta, aumenta su velocidad, y la aceleración negativa, que es cuando la va a disminuir. En este caso, cuando la aceleración es positiva, la magnitud y la dirección y el sentido que va a tener va a ser positivo. Pero cuando la aceleración es negativa, entonces el movimiento va a ser opuesto al contrario. Entonces quiere decir que, por ejemplo, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda va a ser negativo. Muy bien. Tomo los valores y empiezo a trabajar. Como la velocidad me la están dando en kilómetros por hora, voy a convertirla a metros. Entonces los 240 kilómetros por hora se convierten en 66 metros sobre segundo. 66.67 para ser exactos. Velocidad final en este caso va a ser de cero. ¿Por qué? Porque el tren se va a detener por completo. Por eso su velocidad final va a ser cero. La aceleración es de 15 metros sobre segundo con signo negativo porque es opuesto al movimiento. El tren va hacia la derecha y cuando empieza a frenar, entonces el movimiento es retroactivo, o sea, va hacia la izquierda.
y el tiempo no lo conozco. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar el tiempo. Pero vean pues, la fórmula de tiempo que yo tengo, la fórmula que yo tengo es esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la fórmula que se tiene. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo que yo necesito es encontrar una fórmula para trabajar el tiempo. Estos datos los conozco. Conozco la velocidad final, que es 0, la velocidad inicial, ¿verdad? También la conozco. Conozco la aceleración, pero no conozco el tiempo. Entonces, esta fórmula la convierto a mi conveniencia. ¿Cómo así convertirla a mi conveniencia? Muy bien. Voy a hacer que se transforme. En este caso, entonces, lo que voy a hacer es que voy a dejar la velocidad como un factor para transformar y el tiempo, que es lo que voy a encontrar. Entonces, velocidad inicial está sumando, pasaría a restar, sería velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? La aceleración está multiplicando, pasa a dividir, partido la aceleración. Y entonces ahí ya tengo una fórmula para encontrar, ¿qué cosa? El tiempo. Con eso ya lo encuentro. Si nos damos cuenta acá, pues ya está la fórmula transformada. Y me dedico entonces a sustituir valores. Velocidad final es 0. Velocidad inicial 66.67 metros sobre segundo. Partido 15 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. Esto se queda 0, no vale. Entonces me queda 66.67 metros sobre segundo partido 15 metros sobre segundo. Como ambas cantidades son negativas, a la hora de hacer la división, el resultado es positivo. Entonces quiere decir que el tiempo, ¿sí? El tiempo que va a tomar para detenerse es de 4.44 segundos. En este tiempo se va a detener el tren. Ahora voy al inciso B, que dice cuánta distancia antes tuvo que haber frenado para poder quedarse varado en la estación. Entonces obtengo datos. Velocidad inicial 66.67 metros por segundo. La final, que es 0. Mi aceleración, que es de los 15 metros sobre segundo al cuadrado negativos. Y el tiempo que acabo de encontrar, que es de 4.434 segundos. Sustituyo valores entonces. Mi fórmula dice, cambio de tiempo es igual a velocidad inicial por tiempo. Entonces tengo los 66.67 por 44, que es esta primera parte, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, este un medio se convierte en aceleración 15 metros sobre segundo al cuadrado por 4.44 segundos dividido 2. El medio se convierte en la división, esta. Ahora entonces va a tener dos valores. En el primer lado del valor tengo entonces 296.1 metros menos. ¿Por qué menos? Porque más por este menos de aquí del 15 se vuelve negativo, 147.85 metros. Como había metros, segundos al cuadrado y segundos al cuadrado, todo me quedó en función de metros. Entonces hago la resta. Al hacer esta resta me encuentro que el tren empieza a detenerse 148.16 metros antes de llegar a la estación. Y con eso ya resolví mis problemas. Hagamos un ejemplo más. Vean, pues aquí había colocado ya algunas cositas. Entonces dice, un cuerpo parte del reposo con aceleración constante y recorre 12 metros. ¿Cuál es su velocidad a los 4 segundos de iniciado el movimiento? Como dije, esa parte del reposo indica que la velocidad inicial es igual a 0 y que el cambio de velocidad o la distancia recorrida también es 0 porque él está en reposo, no se está moviendo. Muy bien. Importante entonces, dos aspectos. El primero, que la posición inicial es de 0 metros y que su velocidad inicial también es de 0 metros sobre segundo. Entonces, obtengo datos. Bien, al obtener datos, yo estoy consciente que velocidad inicial igual a 0, velocidad final no la conozco, el tiempo es de 4 segundos. Entonces, si yo sé que cambio de distancia es igual a distancia final menos distancia inicial, la distancia que a mí me va a servir solamente son los 12 metros sobre segundo. Con este dato claro, vengo y procedo a trabajar.
Aquí tengo algunos valores remarcados. Despejando las variables, entonces, cambio de espacio es igual a la velocidad final más velocidad inicial partido 2 por el tiempo. Entonces, lo que me interesa a mí es hacer la transformación de la fórmula. Velocidad final en este caso es lo que yo voy a encontrar. Al hacer el cambio, me queda de la siguiente manera. Como esta velocidad acá está sumando, se tiene que convertir a una resta. Entonces, el 2 que estaba acá, que estaba dividiendo, pasaría a multiplicar, que fue lo que marqué acá, a la distancia o espacio recorrido, y entonces va a quedar igual a dividido el tiempo. Esto es igual entonces a velocidad final más velocidad inicial. Al final entonces esta velocidad inicial que está sumando pasa a restar y reconstruyo la fórmula para que me quede de esta manera, donde es velocidad final es igual a 2 veces el desplazamiento partido el tiempo. Acá entonces ya tengo la sustitución de valores. Velocidad final es igual a 2 que multiplica a 12 partido 4 menos 0. Entonces, 24, que es 2 por 12 partido 4, me da como resultado 6 metros sobre segundo. Entonces, al final, mi velocidad va a ser de 6 metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta. Entonces, esta es la forma de trabajar los problemas de aceleración o movimiento rectilíneo uniformemente variado.